Hola, ¿qué tal alumnos, alumnas y alumnos? El tema de hoy es la economía política y la política económica. Bien, ya sabemos que por economía sabemos que es una ciencia social integrada por conceptos, categorías, teorías, postulados y leyes para explicar la realidad económica, ¿no? Entonces vamos a ver que la economía se tiene que apoyar en la economía política para crear sus propias teorías, leyes, postulados. ¿Qué son los postulados? Pues es un principio que sirve de base para otros razonamientos. Bueno, y pero primero definamos qué es política, porque sabemos que la palabra economía política es una palabra compuesta, ¿no? Ya definimos lo que es economía. Ahora definamos qué es o qué entendemos por política. Bueno, la política es una forma social de participación ciudadana y la economía tiene que ver con la forma de vida político-social de los grupos humanos. Entonces, también por medio de la política, la sociedad puede participar, ¿no? Ya sea ejerciendo su voto para elegir a sus gobernantes, o también a través de la política podemos manifestarnos ante cualquier injusticia. También por medio de la política podemos ejercer ese derecho de reclamar a nuestros gobernantes cuando no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Bueno, entonces por medio de la política la sociedad puede manifestarse y participar, ¿no? Y tomar sus propias decisiones también. Para eso sirve la política, aunque algunos funcionarios o políticos utilizan la política solamente para su beneficio, ¿no? Cuando debería de utilizarse para la sociedad. Bueno, entonces la economía nace como ciencia en el siglo XVIII, cuando se, cuando se empieza a gestar la revolución industrial. Es ahí donde la economía también experimenta un gran desarrollo. Por eso decimos que la economía nace como ciencia en el siglo XVIII. Y decimos que la economía es ciencia porque crea sus propias teorías, leyes, postulados para poder explicar la realidad económica. Y fue William Petty, a quien muchos llaman el fundador de la economía política, este inglés, de origen inglés, fue el primero que utilizó el término economía política en Inglaterra. Bueno, entonces, la economía política es la ciencia que estudia las leyes económicas, pero hemos dicho que no solo interesa el conocimiento de las leyes, sino actuar sobre ellas para modificarlas en beneficio de la sociedad. Entonces, muchas de las leyes que han sido creadas, por ejemplo, en el ramo jurídico, algunas han permanecido intactas durante años, siglos. Algunas han sido modificadas, ¿no?, con el paso del tiempo y como ha ido evolucionando la sociedad. Entonces también las leyes económicas eh, pueden padecer un cambio, ¿verdad? O pueden ser modificadas esas leyes económicas también, dado
la evolución de una sociedad. Entonces, y ahora sí, por política económica, entendemos que más que nada la política económica es una herramienta, son instrumentos que utiliza el Estado o el gobierno para digamos, aplicar esas leyes económicas o teorías. De esa manera también eh, conseguir un cambio en la vida económica o en la realidad económica y en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, aquí tenemos dos conceptos de política económica. La política económica es aquella parte de la sociedad económica que estudia las formas y efectos de la intervención del Estado en la vida económica con objeto de conseguir determinados fines. Al igual, la política económica es un sistema de medidas económicas que el Estado aplica en interés de las clases dominantes. Bueno, esta más que nada se refiere a veces estas políticas económicas solamente se aplican en beneficio de las clases dominantes, o sea, de las clases altas, o de los empresarios, de los industriales. A eso se refiere con las clases dominantes, el interés de las clases dominantes, e influye sobre muchos aspectos del desarrollo de la sociedad y ante todo sobre sus fuerzas productivas. Bien, entonces, muchas de las políticas que se han implementado en nuestro país, en México, han sido solamente para beneficiar un sector tanto de la economía o del sistema económico como de la sociedad. Por ejemplo, muchas políticas se han aplicado para desarrollar la industria sin lograrlo, ¿eh? Y dejando en el desamparo a otros sectores, por ejemplo el sector primario, donde encontramos a la actividad agrícola y ganadera, entre otras. Entonces el campo se ha visto abandonado y por lo tanto no ha experimentado un gran desarrollo. Por lo mismo que nada más esas políticas económicas se han aplicado a ciertos sectores económicos. Y en cuanto a la sociedad, pues también ahí se refleja también esas políticas económicas que han sido mal aplicadas, más que nada. Y por lo tanto seguimos teniendo esa polaridad de la sociedad. Por ejemplo, la clase alta, media y baja, ¿no? Entonces, los que más repercuten, en la clase donde más repercute en una política económica mal dirigida es en la clase baja, ¿no? Entonces, tenemos que obvia, la interrelación de la economía política y la política económica, ya que la primera se encarga de descubrir las leyes económicas que explican la realidad económica, mientras que la segunda, que es la política económica, aplica las leyes económicas para obtener determinados objetivos. Hoy en día ya no es usual utilizar el término política económica. Ahora se les conoce a estas políticas como políticas públicas. Así es como ya se manejan ese concepto, ¿no? Ese nombre, ¿no? Entonces, eh, lo que la sociedad está esperando, la sociedad mexicana está esperando es un nuevo cambio, ¿no? En estas políticas por parte del nuevo gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues que ahora sí esas políticas públicas sean dirigidas a los más necesitados, a los pobres de nuestro país. Bueno, eso es todo. Agradezco la atención al presente tema. Gracias. Hasta pronto.